El movimiento anabaptista o anabautista es considerado como una tercera rama de la Reforma del siglo XVI, ya que no se unió ni con luteranos ni con calvinistas. Este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de la Iglesia y el Estado que se promueve en gran parte del protestantismo de hoy. Pero, ¿cómo nació este movimiento y por qué es tan importante? Para comprender el anabaptismo debemos entender cómo se relacionó la mayor parte del protestantismo con la sociedad en la que se desarrolló. Lutero, Zwinglio y Calvino entendieron que la reforma debía estar ligada al Estado y que las personas que vivían en este Estado debían adoptar la religión del rey o de sus gobernantes. Por lo tanto, el giro hacia el protestantismo en la mayoría de los casos no tenía mucho que ver con la conversión personal, sino con una especie de obligación. Un símbolo de esta divergencia se dio en la interpretación del bautismo. Dentro del luteranismo y el calvinismo, los niños eran bautizados ya que nacían en un territorio protestante y los padres heredaban la fe a sus hijos. Algunos protestantes concebían que tanto la conversión como el bautismo debían nacer de la libre voluntad y no de la imposición de la Iglesia, del Estado o de la familia. En segundo lugar, la participación de los protestantes en diversas guerras, incluidas la guerra contra los musulmanes, generaba un descontento entre los grupos que consideraban que los creyentes debían aplicar las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte de forma literal. Esa serie de descontentos aparentemente desconectados fueron la semilla del anabaptismo. Se puede rastrear con bastante certeza el origen del anabaptismo en la ciudad de Zúrich, en medio de la comunidad de reformadores que seguían a Ulrico Zwinglio. Un grupo de creyentes que analizaban las escrituras y que encontraban puntos de divergencia entre lo que pedía la Biblia y la práctica de la Iglesia que se estaba reformando, trató de instar a Zwinglio de aplicar reformas más estrictas. Ante la imposibilidad de Zwinglio de adelantar reformas más profundas, probablemente por las limitaciones políticas del reformador, este grupo se organizó en una especie de hermandad. Entre quienes conformaban este grupo estaban Wilhelm Reublin, Felix Manz, John Brotli, George Blaurock y Konrad Grebel. Lo primero que hicieron al iniciar la comunidad fue aplicar el bautismo. George Blaurock, un ex sacerdote católico, le pidió a Konrad Grebel, un joven humanista de familia noble que hacía poco había vuelto de la Universidad de París, que lo bautizara. Una vez que Blaurock fue bautizado, hizo lo mismo con otros hermanos. Pronto se le dio el apelativo a este grupo de anabaptistas o rebautizadores. Este apelativo fue impuesto por aquellos que veían con escepticismo el hecho de que el grupo no considerara el bautismo infantil como válido. Mientras el grupo de anabaptistas crecía, empezaba a despertar una gran oposición tanto por católicos como por los reformadores. El pacifismo extremo que practicaban los anabaptistas se convirtió también en una molestia para quienes querían mantener el orden social y político. Las posturas iniciales que diferenciaban a los anabaptistas de los protestantes y católicos eran el hecho de que creían que las autoridades seculares no debían gobernar o inferir en los asuntos de la Iglesia. Pero la persecución oficialmente empezó en 1525, cuando los cantones suizos católicos empezaron a condenar a los anabaptistas con la pena capital. A esto le siguieron los cantones protestantes. En 1521, Carlos V decretó pena de muerte contra los anabaptistas y en 1529 se promulgó un decreto imperial contra el grupo. La cantidad de anabaptistas que murieron en este periodo fue enorme. Fueron quemados, torturados y ahogados como una especie de condena por el hecho de rebautizar. Sin embargo, mientras más eran perseguidos, más crecía el movimiento. Pero no todos los anabaptistas fueron pacifistas. Después de que la primera generación del movimiento pereció en la persecución, los anabaptistas se hicieron cada vez más radicales. Thomas Münster unificó varias doctrinas anabaptistas con las ansias de justicia de los campesinos y lideró un movimiento que fue suprimido por los príncipes alemanes en 1525. Muchos anabaptistas siguieron su ejemplo, entre ellos Melchior Hoffmann.
Hoffmann empezó a anunciar en Estrasburgo que la venida del Señor estaba cerca, que él sería encarcelado durante 6 meses, que vendría el fin y que Estrasburgo sería la nueva Jerusalén. Abandonó el pacifismo e instó a sus seguidores a luchar contra sus oponentes. Finalmente, Hoffmann es encarcelado, lo que incrementó su popularidad. Luego Hoffmann dijo que la nueva Jerusalén no sería ya Estrasburgo, sino Münster. Pronto llegaron la suficiente cantidad de anabaptistas para tomar el control de la ciudad. Una de sus primeras medidas fue expulsar a los católicos. Pero finalmente las fuerzas católicas lograron retomar el control de la ciudad y los líderes anabaptistas fueron arrestados y ejecutados. Así concluyó el principal brote del anabaptismo revolucionario. Pronto dentro del movimiento se empezó a considerar que el fracaso del movimiento estaría en el abandono de sus posturas pacifistas. El líder más notable de este pensamiento fue un ex sacerdote holandés llamado Menno Simons, que había abrazado el anabaptismo en 1536. Para Simons, el pacifismo era una parte fundamental dentro del movimiento anabaptista y pasó el resto de su vida predicando este principio. Los seguidores de Menno Simons pasaron a llamarse menonitas. A partir de este momento, el anabaptismo abandonó para siempre la violencia y el movimiento empezó a florecer. Algunas características de los menonitas era que se negaban a prestar juramento, lo que los limitaba a ocupar cargos públicos. Y su profundo pacifismo y principio de aplicar literalmente los evangelios los convertía en blanco de constantes ataques. Lo anterior los obligó a emigrar hacia el este de Europa y posteriormente a Norteamérica, donde los principios de la tolerancia religiosa estaban muy difundidos. Los testimonios de muchos anabaptistas asesinados por su fe fueron recopilados en el libro El espejo de los mártires de Tieleman van Braght, publicado en 1660. En esta compilación se documentan las declaraciones de fe, historias y testimonios de los mártires cristianos, especialmente los anabaptistas pacifistas. El movimiento anabaptista se alineó con las doctrinas y postulados generales de la Reforma, pero además defendió la idea de que los cristianos convencidos y bautizados debían seguir fielmente las enseñanzas de Cristo. Como consecuencia, se comprometieron a vivir libres de la esclavitud del mundo, amar los enemigos, abstenerse de toda violencia y solidarizarse materialmente con los pobres. El anabaptismo puede definirse en 3 puntos principales: un concepto de la esencia del cristianismo como discipulado, la iglesia como una fraternidad y una ética y moral basada en el Sermón del Monte. Los anabaptistas de hoy son los menonitas, amish y juteritas, que en muchos casos descienden étnicamente de los anabaptistas de principios del siglo XVI. Se estima que hoy hay en el mundo alrededor de 2 millones de anabaptistas. Pero, ¿cuál es el legado del movimiento anabaptista? Este movimiento nos recuerda la constante tensión que existe entre los poderes religiosos y políticos, la necesidad de una conversión y convicción personal hacia Jesucristo y la revisión de las prácticas cristianas relacionadas con el apoyo a la violencia y a la imposición religiosa. Puede sentirse también cada vez que la Iglesia busca aliarse con los poderes establecidos, quiere imponer a la fuerza la fe o buscar posiciones privilegiadas para ejercer control. Pero también nos recuerda la permanente necesidad de practicar el Evangelio y el amor y la compasión que el cristiano debe demostrar por los más débiles, falencias muy evidentes en el cristianismo de hoy.